En esta transmisión de esta madrugada del 10 de diciembre del 2024, siendo aproximadamente las 2 de la madrugada con 48 minutos tiempo de México. Yo soy el hermano Alberto Colín, siervo de Dios, y hago esta transmisión, hermanos, para pedirles un gran favor. Yo, primeramente Dios, el 11 de diciembre, aquí en México es la celebración en la Basílica de Guadalupe, a la guadalupana que los mexicanos celebran. Y hermanos, he estado leyendo su palabra del Señor Jesucristo. Ahorita, terminando esta transmisión, hermano, tengo que orar y yo temprano me tengo que ir a trabajar, hermanitos, porque hermano, he estado yo ya le pedí permiso al Señor para que me permita, si me da permiso, de ir a la Basílica de Guadalupe, allí como lo he hecho las 2 veces, los 2 años anteriores, lo que he ido a predicar, hermano. Que Dios me permita en esta ocasión nuevamente ir a predicar el día 11 de diciembre. Les pido de sus oraciones, hermano. Les pido de sus oraciones que me lleven a mí. Yo soy el hermano Alberto Colín. Yo voy a ir solo con mis bocinas, pero sé que Dios va a mandar un ejército de ángeles para que me cubran, para que me guarden. Y hermanos, eso es lo importante, salir a predicar. Sí, hermano, mire, ayer lunes, porque ahorita ya estamos en martes, pero ayer lunes tuve un pequeño accidente en mi pie, hermano. El diablo sabe que yo voy cada año, desde el 2022, si no mal me equivoco. He ido a la Basílica de Guadalupe a predicarles a la gente ahí. Y hermano, yo no tengo miedo cuando el Señor me respalda, cuando el Señor me cubre, yo voy con toda seguridad y sé que un ejército de ángeles me cubre. Entonces, ya tiene tiempo, como una semana más o menos, que le estuve pidiendo al Señor si me permitiera ir a la Basílica a predicar. Los demonios, los mismos demonios saben, hermano, mi propósito de ir allá. Déjeme decirle que ayer lunes me lastimé un pie, hermanos. Estuve muy adolorido de mi pierna. Me caí, hermanos. Mas, sin embargo, eso no va a ser impedimento para que yo vaya a predicar a la Basílica de Guadalupe. Hermano, Dios es grande y misericordioso. Esto no es de valentía humana, esto no es de tener suficientes pantalones, no, sino tener el respaldo de Dios, que Dios cubra mi vida y que Dios me permita predicarles a los católicos. Sí, hermanos, ore por mí, por favor, ore. Y ore por mi pierna del lado derecho, mi rodilla, perdón, que la tengo lastimada. Tuve un pequeño accidente que sí me dejó adolorido mi pierna. Y hermano, ore por mí, por favor. También le comento, hermanos, estaba yo escuchando a un siervo de Dios, un profeta de Dios. No voy a decir el nombre, hermano, pero estaba escuchando un mensaje que él dijo en su grupo de WhatsApp. Hermano, este siervo de Dios, al cual no tengo el honor de conocerlo personalmente, hermano, estaba yo escuchando un mensaje que él dijo en el grupo por WhatsApp. ¿Sabes qué dijo, hermano? Este siervo de Dios. Y sí, cierto, y es mucha razón, le doy toda la razón porque yo también lo he compartido. Mira, hermano, el pueblo de Dios
busca al pastor, busca al evangelista, al profeta. ¿Sabes para qué? Para que Dios le hable bonito, para que Dios le resuelva su problema, para que Dios le dé más cosas, le dé más bienes materiales, para que Dios le ayude. Para eso buscan a un siervo de Dios. Pero hermano, cuando se trata de bendecir a aquel que trabaja en la obra, o aquel al cual estás pidiendo una oración, aquel que un día te ayudó, un siervo de Dios, nunca, hermano, nunca tenemos ¿cómo explicarme? Esa atención de aquel que le pediste, aquel siervo que de Dios que le pediste oración, que le pediste que orara por ti y que Dios te escuchó. Nunca hay la atención, hermano, de bendecir a ese siervo de Dios en lo económico. Y ahí te das cuenta, hermano, cómo muchos, entre comillas, que no son cristianos, que nada más escuchan videos cristianos, ni siquiera leen la Biblia, dicen conocer a Jesucristo, pero Jesucristo no los conoce como tales. Hermano, buscan a Dios para que Dios les dé más riquezas, más bienes. Si tienen bienes, quieren que Dios les dé más. Si tienen un problema, quieren que Dios se lo resuelva. Si tienen un propósito, quieren que Dios se lo resuelva. Y te voy a decir una cosa, hermano. Cuando se trata de bendecir a un siervo de Dios, ahí, hermano, el pueblo de Dios hace caso omiso. Ahí hace caso omiso, hermano. Entonces te das cuenta cómo nosotros buscamos a Dios a nuestra conveniencia. Cuando dice la palabra, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo escuché a un profeta de Dios que así más o menos lo dijo y le doy toda la razón, hermano. Y como yo he dicho anteriormente, mira, tú te vas a páginas, te voy a poner un ejemplo, hermano. No me importa que te molestes, si te quieres salir, salte, yo no necesito que me admires o que me des la razón o no me la des. Te voy a dar un ejemplo. Allá en el Ecuador está un tal Emanuel Zambrano. Fíjate bien, mucha gente lo sigue y yo me he dado cuenta cuando no tengo nada que hacer, cuando estoy matando el tiempo y que no tengo nada que hacer, me meto ahí a su página nada más para ver qué cosas dice. Fíjate bien. Entonces te decía, allá en el Ecuador hay un, no sé si sea pastor, no sé qué sea, pero se llama Emanuel Zambrano. Muchos lo siguen. Y mira, te voy a decir, increíble cómo una sola mente puede manipular y puede controlar la mente y la vida de miles y tal vez hasta de millones de personas. Nada más se necesita tener una mente maliciosa. ¿Te acuerdas que dijo de la construcción para los zombies? Ya no se ha oído. Hermano, Cristo ya viene pronto. Por eso, qué raro que a los demás siervos no les haya dicho que construyan para los zombies, que nos cuidemos, cuando el Señor ha dicho que no nos debemos de preocupar por los zombies. Ellos van a huir de nosotros. Hermano, ¿dónde está el poder de Jesucristo? ¿Dónde está el poder, la mano poderosa de nuestro Señor? Para que nosotros podamos creer entonces que los zombies van a huir de nosotros. Si los demonios, cuando estamos bien en la presencia de Dios, huyen, ¿cómo los zombies no van a huir de nosotros? Si estamos cubiertos con el poder de Jesucristo. Entonces no hay la necesidad de, que vamos a hectáreas para cubrir a los zombies. Pero ahí te das cuenta cómo la mente de una sola persona les pudo haber lavado el cerebro. Fíjate bien, hermano, que miles lo escuchan
Y ahí está otro ejemplo, Diony de la Rosa, que muchos lo escuchan. Y igual cuando yo no tengo nada que hacer, estoy de ocioso, por así decirlo, pues ya me meto al YouTube y ahí veo Diony de la Rosa en las tardes que transmite de vez en cuando, y yo veo ahí que todos están ahí, hermano, pues están ahí todos colgados del canal de Diony de la Rosa. Entonces, ¿qué te das cuenta? Que la gente, el pueblo cristiano, quiere nada más bendición, quiere que Dios le resuelva su problema. Oiga, pastor, profeta, siervo de Dios, ore por mí. Pero siempre hemos descuidado bendecir a aquel que un día por el cual fuiste bendecido y que Dios contestó tu petición. Así es, hermano, así es. Mira, yo conozco una hermana, no te voy a decir de dónde, pero me decía, pastor, pastor, ay, que ore por mí, pastor, ay, mire, y otra vez me hablaba, ay, pastor, ore por mí. Pero ¿sabes qué, hermano? Fíjate bien, si aquel que te pide oración, aquel que te pide, claro, no estás obligado a ayudarlo, pero demuestra tu gratitud, hermano. Demuestra tu amabilidad hacia aquel que te ayudó a orar. No es necesario que le pagues el favor, pero de tu voluntad debe de salir esa gratitud de bendecir a otros para que Dios te bendiga. Sí, hermano. Y mire, me di cuenta de este profeta de Dios que casi nadie le ha ayudado. Entonces, como por ejemplo el que te decía Manuel Zambrano, Vivales, o sea, Vivales aquí en México es un vividor, hermano. O sea, una persona que tiene mucha labia, que tiene mucha imaginación para envolver y robarle a la gente su dinero. Ese es un Vivales. Entonces, como Manuel Zambrano, un Vivales, la gente sí da, pero ¿sabes por qué? Esa gente, ¿por qué sí da? Porque le lavaron el cerebro, le manipularon la mente y lo manejaron bonito, lo manipularon, hermano. Entonces, con esto que te estoy diciendo y con lo que yo escribí, perdón, con lo que yo leí, lo que escribió aquel profeta de Dios, entonces, verdad que tengo razón cuando te digo que la gente, para que dé dinero así de rápido, hay que lavarle el cerebro. Pero hay gente, hermano, que lo da todo y lo da con gratitud, pero no porque le den, no porque le hayan lavado el cerebro, no, sino porque ellos aman a Dios, porque ellos creen en las promesas de Dios y saben que son bendecidos. De esos, hermano, son contados dentro del pueblo de Dios. Entonces, esa es una de las artimañas del enemigo, de cómo una persona que se puede parar al internet puede tener la capacidad tan enorme de lavarle el cerebro a las personas oyentes y así, hermano, darlo. Porque te voy a decir una cosa, hay gente que da así ciegamente y lo da de gracia y no le lavaron el cerebro, pero lo da de gracia. ¿Por qué? Porque tienen gratitud, hermano. Entonces imagínate, si yo, un ejemplo, yo quiero que tal profeta sea mi consejero, un ejemplo, y el profeta o evangelista es mi consejero, ¿tú crees que en mí no va a salir la gratitud, hermano, para poder bendecir a aquel que te está ayudando? Lo debemos de hacer, hermano. Pero mira, hay, entre comillas, cristianos que no son cristianos, que dicen conocer a Dios y amar a Dios porque ven los videos, pero no leen la Biblia, pero son tan avariciosos a los bienes materiales y al dinero, y son codos consigo mismos. Y sabes qué, hermano, cuando yo veo ese tipo de situaciones, que me he topado así con gente, según cristianos,
pero viven en la fornicación, otros viven en el adulterio. Hermano, yo me aparto totalmente de ellos, sin antes primero haberles exhortado que dejen su pecadote de la fornicación y del adulterio. Pero cuando yo veo ese tipo así de cosas, hermano, yo me aparto. ¿Por qué? Porque eso eso no trae bendición porque no quieren convertir. O sea, la bendición, ¿sabes cómo viene? Que ellos pudieran, cuando yo les exhorte, ellos pudieran cambiar su vida para ser nuevas criaturas. Y no porque me pudieran a mí dar algo, no, hermanos. Pero siempre te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a recalcar, cuando tú pides ayuda a un siervo de Dios que te ayude a orar por una necesidad, por un problema, por una enfermedad, y tú le dices, pastor, usted es el pastor, yo quiero que me ayude, hermano, no estás obligado a ayudarlo, pero siempre trata de mostrar tu gratitud, porque hay algo que, si tú lees la Biblia, hermano, detalladamente en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo caminaba con sus apóstoles, ahí te vas a dar cuenta, hermano, que el Señor Jesucristo le molestaban la gente coda y la gente avariciosa para el dinero. Ahí está un ejemplo, por ejemplo, al rico, el joven rico, que que el Señor Jesucristo lo probó, porque él no le faltaba nada, él cumplía todo, pero Dios lo probó para saber qué tanto lo amaba y que se despejara de su Dios el dinero. Entonces le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué pasó? Que ese joven rico se fue triste, y el Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja. En aquel tiempo del Señor Jesucristo, las puertas eran unas agujas grandes donde podían entrar animales, personas, y el Señor hace esa comparación. Dice, es más fácil entrar el camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo habló de Dios y las riquezas? No podéis servir a dos señores. Entonces ahí te das cuenta cómo el Señor Jesucristo en su carácter, por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante estar apegado a la Biblia, por eso es importante pedirle la interpretación correcta al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, para que nos ilumine la mente, el corazón, el espíritu, el alma y el cuerpo, y podamos dar fruto del Espíritu. Entonces te das cuenta, hermano, que el Señor Jesucristo, en su tiempo que estuvo en la tierra, él, hermano, le molestaba, le incomodaba la gente avariciosa y la gente coda, o lo que se dice amarrada para el dinero. Sí, hermanos, claro que sí. Si tú lo lees en la Biblia, te vas a dar cuenta de cómo podemos conocer el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo en su palabra, tan solo leerla todas las veces que puedas, hermano. Por eso es importante la lectura de la palabra. Por eso es importante que nosotros estemos adentrados a la palabra de Dios, estarla leyendo, estarle pidiendo a Dios que nos guíe en la interpretación, en la hermenéutica, en las sagradas escrituras, para saber lo que Dios quiso decirnos y saber lo que Dios quiere que hagamos. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Te acuerdas que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? ¿Te acuerdas que Dios, el Señor Yahweh, en el Levítico, si no mal me equivoco, Éxodo o Levítico, el Señor habló del diezmo? ¿Te acuerdas de Malaquías 3? Dice, probadme, dice Jehová, probadme. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo habló de la menta y el eneldo y del diezmar?
¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo estaba en la barca y dice que una viuda dio todo lo que tenía y que les dijo, esta mujer dio más que todos, porque todos dieron de lo que les sobró, más esta mujer dio de todo lo que tenía? ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo, cuando entró a la casa de un fariseo, llegó una mujer y derramó el perfume? Y entonces el Señor se agradó. ¿Por qué? Porque ese perfume esa mujer lo pudo haber vendido, pero ese perfume lo ofreció al Señor y no le importó ganar una ganancia. Entonces, hermano, eso nos falta. Al pueblo de Dios le falta ser agradecido. Que no nada más tú le hables a un siervo de Dios y le digas, pastor, profeta, siervo de Dios, ore por mí, tengo este problema. Porque, hermano, dice que el obrero que el obrero es digno de su salario. Dice la palabra, el que viva del altar, coma del altar. Y te voy a decir algo muy importante. El Señor, si tú lo lees en la Biblia, tenía muchos bienes. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el Señor tenía que mantenerse de ahí y también darle a los apóstoles para la obra, porque el Señor llamó a Mateo, el Señor llamó a Simón, el Señor llamó a Juan, llamó a sus 12 apóstoles, y el Señor tenía que distribuirles para que sus familias comieran, y de esta manera seguir al Maestro en su ministerio, apartados totalmente para Él, al servicio de Él. Por eso es importante, hermano. El apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento dijo apartar una parte para las necesidades. Entonces te das cuenta cómo en la Biblia Dios le agrada cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas a alguien, cuando tú cooperas, cuando tú lo das de gracia, y no porque te lo hayan lavado el cerebro. Porque te voy a decir, y te lo vuelvo a recalcar, mucha gente se mete a las páginas, así como la de Manuel Zambrano, como Diony de la Rosa, y dan dinero, pero no lo dan de gracia, hermano. No lo dan de gracia. ¿Por qué? Porque lo único que dicen, bueno, yo voy a dar para que Dios me dé algo. No, tú vas a dar no para que Dios te dé, sino tú vas a dar porque tienes gratitud, porque quieres obedecer a Dios. Y Dios, en Mateo 6:33, Él te va a bendecir porque estás buscando el reino de Dios. Entonces, hermano, es bien triste. Yo me he topado con gente que se dice cristiana y presume, no, yo tengo muchos bienes, yo conozco al presidente municipal de tal, yo conozco al de seguridad pública, y observas, ves, escuchas y callas y analizas con qué tipo de persona te estás topando. Por eso, hermano, ya ve por qué yo me he apartado de algunas personas. ¿Por qué, hermano? Porque te das cuenta que no quieren seguir a Dios. Solamente quieren bienes materiales, solamente quieren Dios, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, pero no muestran su gratitud, no muestran ese agradecimiento, hermano. Y ahí te das cuenta en qué valor la gente en qué estima te tiene la gente. Entonces, así hay muchas páginas donde solamente les están lavando el cerebro, les están manipulando, ilusionando, les están diciendo palabras bonitas para tenerlos entretenidos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, fíjate bien, el dinero tiene poder, hermano. Tan es así que Judas, por 30 piezas de plata, vendió al maestro. ¿Y de qué le sirvió si fue y las tiró y se ahorcó y se murió y se perdió?
para que veas, hermano, cómo el dinero dentro del pueblo de Dios, fíjate, el dinero dentro del pueblo de Dios pierde a los cristianos y a los pseudocristianos. Cómo el dinero de Dios, cómo el dinero te puede cegar. Y hoy en la actualidad, movimientos cristianos, iglesias cristianas, han vuelto la iglesia como una mercadería. Véndeles la ilusión. Fíjate bien la misión y la visión que tienen las iglesias cristianas y aún pseudocristianas, es de que el pastor les tiene que vender la ilusión, les tiene que manipular, tiene que haber algo que los pueda atraer, tiene que haber algo que pueda llamar la atención, para que de esa manera se les pueda manipular la mente, lavar el cerebro, y que así den, no de gracia, sino den porque les lavaron el cerebro. Pero gracias a Dios, hermano, esto aquí no se practica. Pero lo que se está haciendo en muchas iglesias, eso es, hermano, mercadería. Mercadería. Tener, y te voy a decir una cosa, para que a una gente le puedan sacar el dinero así de rápido, se necesita tener una mente maliciosa, se necesita tener mucha maña, labia y estrategias maliciosas para hacer caer en la trampa a los que oyen. Pero gracias a Dios, aquí no se practica eso, porque aquí se predica la palabra. Y aquí, hermano, como se lo he dicho con todo respeto, mire, si usted no está a gusto, pues tiene la libertad de salirse y pues retirarse de mi página. Porque le vuelvo a repetir, yo no ando consiguiendo suscriptores. Yo no ando consiguiendo quien me esté reconociendo como pastor. Yo no vengo aquí a transmitir para ver si alguien me reconoce como pastor. Para ver si alguien me da un reconocimiento. No, hermanos. No. Yo no busco eso, porque yo tengo ese respaldo de Dios, de ese ministerio y en las calles, hermano. Por eso yo te puedo decir que con toda seguridad yo me puedo parar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la Basílica de Guadalupe, a unos metros de la entrada, y empezarles a predicar como Dios quiere que use mis labios con carbones encendidos. Esa es la seguridad. Ese es el conocer, la seguridad por haber conocido a Dios en su palabra, el carácter que Él tiene. Sí, hermano. Entonces, si tú vas a pedir una oración a un siervo de Dios, hermanito, y si tú no muestras tu gratitud, pues te voy a decir una cosa, eso cae mal, hermano. Sí, hermano. Así te lo digo, sí. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo le estuviera escribiendo, hermano, ¿cómo se llama? Es que aquí tengo una lucecita verde y sé que alguien me está espiando, hermano. Necesito ver quién me está espiando aquí por la transmisión, porque tengo un foquito verde. Y fíjese bien, hermano, cuando hay un foquito verde en tu celular, eso quiere decir que alguien te está espiando por redes sociales. Y voy a investigar quién me está espiando, hermano. Porque aquí tengo este foquito verde que me está apareciendo. Porque la gente que te está espiando, ellos ven qué estás diciendo, qué estás haciendo. Y hermano, hay que tener mucho cuidado, porque ya es con esto lo de la artificial. Usted sabe a qué me refiero. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien, hermano. Le voy a decir algo muy importante. El Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por su iglesia. Y
estamos prestos a ser arrebatados, porque Cristo viene otra vez. Así te lo digo, hermano. Preparémonos, preparémonos. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano. Ahorita voy a entrar en oración. Y aunque me voy a ir desvelado a mi trabajo, no me importa. Pero yo el 11 de diciembre tengo que salir a predicar la palabra. Que Dios te bendiga, hermano.